Bienvenidos todos los que están siguiendo este estudio teológico de los miércoles a las 11 de la mañana. Vamos a dar un aplauso de bienvenida a todos los que siguen este estudio en YouTube, en Facebook. Qué bueno que están aquí. Vamos a hacer una oración para iniciar. Cierren sus ojos. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de abrir tu palabra, de poder comprenderla a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te suplicamos que tú nos ayudes en esta mañana a poder conocerte un poco más, a poder acercarnos al carácter de tu Hijo Jesucristo para poder imitarlo y ser cada día más como Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hoy vamos a hacer una pausa del estudio de Daniel. ¿Por qué vamos a hacer esa pausa? Porque prefiero, regresando en un par de semanas del viaje a Israel, porque vamos a hacer un viaje a Israel para los amigos que nos siguen en las redes sociales, profundizar un poquito más para terminar el capítulo 11 e ir hacia el capítulo 12. Entonces hoy vamos a dar un tema distinto. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, porque vamos a estar hablando de un pasaje después de su bautismo, que ocurrió en el capítulo 3, y después del bautismo de Jesús, Él comenzó su ministerio público, ahí en Mateo 4, versículo 12. Inmediatamente después de que inicia su ministerio público, dice Mateo 4, 22, que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y después en el capítulo 5, versículo 1, el Señor Jesucristo inicia un discurso maravilloso y precioso, conocido como el Sermón del Monte, ¿sí? Este discurso del Señor Jesucristo abarca todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, todo el capítulo 7, ¿sí? Y el Sermón del Monte termina en el capítulo 8, versículo 1, ¿sí? Entonces, todo el capítulo 5, 6 y 7 abarca el Sermón de la Montaña. Vamos a poner el marco del Sermón de la Montaña. Por ejemplo, miren, Mateo 5:1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces aquí en Mateo 5:1 Jesús subió al monte. Ahora vean lo que dice Mateo 8:1. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces en Mateo 5:1 sube al monte, y en Mateo 8:1 se baja del monte. Y todo lo que pasa entre estos dos acontecimientos es el Sermón de la Montaña. ¿De acuerdo? Qué interesante que Jesús subiera al monte para dar este discurso, igual que lo que hizo Moisés cuando subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Entonces, al igual que Moisés subió al monte Sinaí y recibe la ley de Dios, ahora Jesucristo sube al monte para dar la ley de Dios, para dar la instrucción a los discípulos y a todos los creyentes del Nuevo Testamento, ¿sí? En el Sermón de la Montaña, Jesucristo explica mucho más profundamente la ley de Moisés y hasta cierto punto eleva el estándar moral de la ley de Moisés, porque Moisés había dicho, por ejemplo, no cometerás adulterio, pero que Jesús dice en el Sermón de la Montaña: cualquiera de ustedes que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Entonces se eleva el estándar moral en el Sermón de la Montaña. Vamos a repasarlo muy rápidamente. Miren Mateo 5, del versículo 1 al 11, aparecen las bienaventuranzas del Señor Jesucristo. Qué preciosas las bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas. Y después, dirigiéndose a sus discípulos en el versículo 13, les dice: ustedes son la sal de la tierra. En el verso 14 les dice que ellos son la luz del mundo.
Vosotros sois la luz del mundo. Y en Mateo 5:17 el Señor Jesucristo dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino para cumplir la ley de Moisés, no para abrogarla, ¿sí? Y en el verso 21 continúa la enseñanza mostrando cómo debemos manejar el enojo. Vean Mateo 5:22, por ejemplo. Desde el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En el versículo 27 Jesús continúa enseñando acerca del adulterio. Después del divorcio en el verso 31, después habla acerca de los juramentos en el verso 33 y del amor hacia los enemigos del versículo 38 hasta el versículo 48, ¿sí? Y después inicia el capítulo 6. En el capítulo 6 Jesús continúa ilustrando y enseñando cómo debe ser la vida de un cristiano. Y enseña acerca de la limosna, Mateo 6 del 1 al 4. Y después, a partir del versículo 5, enseña acerca de la oración. Y dice: ustedes no oren como oran los hipócritas, Mateo 6, 5, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, ¿sí? Y después les enseña cómo orar a sus discípulos en un modelo de oración preciosísima. En Mateo 6:9 les dice: ustedes no oren como los hipócritas, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Después de eso, Jesús enseña acerca del ayuno, porque el ayuno está íntimamente relacionado con la oración. Mateo 6, 16 y 17 y hasta el 18 también. Y luego de esa enseñanza llegamos a nuestro pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Mateo 6, 19 al 21, que se titula Tesoros en el cielo. Todo esto se los platiqué para entrar en contexto, para que ustedes se den cuenta que Jesús está en el Sermón de la Montaña dando estas enseñanzas. Vamos a leer nuestro pasaje, Mateo 6, 19 al 21. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Quiero iniciar este tema haciéndoles algunas preguntas interesantes, hermanos. Primera pregunta: ¿qué pasaría si saliendo de este estudio supieras que todo lo que has ahorrado en el banco, en tu casa, tal vez has ahorrado muy poquito, tal vez mucho? ¿Qué pasaría si supieras que esos pocos o muchísimos ahorros han desaparecido? Que te llamaran del banco y te dijeran: entramos en una crisis nacional, el presidente dio ciertos lineamientos y todo su dinero quedó perdido, todo. ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías? Segunda pregunta: ¿qué pasaría si saliendo de este estudio llegaras a tu casa y en el camino hubiera un tremendo temblor, y llegando a tu casa descubrieras que tu casa está hecha pedazos, hecha polvo, todo se destruyó,
perdiste toda tu casa que por tantos años estuviste pagando tal vez, o tanto esfuerzo te costó ganarla, y llegas y descubres que está hecha polvo. ¿Qué sentirías? Tercera pregunta: ¿qué pasaría si saliendo de este estudio algunos que traen medio de transporte, a lo mejor algunos llegaron en bicicleta, otros en su moto, otros en su bochito, otros en sus carros? ¿Qué pasaría si descubrieras que robaron tu carro? Ya no está tu carro, ya te quedaste sin carro, sin casa y sin ahorros. ¿Cómo reaccionaríamos, hermanos? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Dónde están nuestros pensamientos ahora mismo? ¿Dónde se encuentra nuestro corazón durante el día? Diariamente, ¿en dónde está mi corazón? ¿Está en mi casa? ¿En mi auto? ¿En mis bienes? ¿En mi dinero? ¿En mi familia? ¿En tener más y más y más cosas materiales? Porque el pasaje que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el dinero y las posesiones materiales en contraste con las posesiones espirituales. Este pasaje contrasta los bienes materiales con los bienes espirituales. Y desde luego el Señor desea que centremos nuestras vidas alrededor de los bienes espirituales, alrededor de Él, de las cosas celestiales, porque todo lo que tiene que ver con Él y con el cielo es permanente y es seguro. Vamos a analizar el pasaje. Quiero que veamos en primer lugar el versículo 19. Vamos a estudiar un poco acerca de los tesoros en la tierra primero. Vean el versículo 19, Mateo 6, 19. Y pongan atención porque este versículo es un mandamiento, no es una sugerencia del Señor, ¿sí? Como por ejemplo en el pasaje del ayuno, en el versículo 16, Jesús no dice, les mando que ayunen a todos. No, porque el ayuno nunca fue un mandamiento en el Antiguo Testamento. No sé si ustedes sabían eso. En la ley de Moisés, Moisés jamás mandó ayunar. Más bien el ayuno era una disciplina espiritual que los que quisieran practicarla la podían practicar. Por eso en el ayuno Jesús no nos manda ayunar, más bien da por sentado que de vez en cuando vamos a ayunar. Por eso dice Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros. O sea, Jesús está dando por sentado que vas a ayunar de vez en cuando, pero no lo manda, ¿sí? Simplemente es una disciplina espiritual que deberíamos practicar. Pero acá en el versículo 19 no es una disciplina espiritual lo que nos dice Jesús, es un mandamiento. ¿Y qué dice? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Subrayen la palabra tesoros, proviene de la palabra griega thesaurus, con TH al principio, thesaurus. Y esta palabra griega describe algo precioso, algo que es de gran valor y que se guarda en un lugar secreto para que nadie lo encuentre. Ese es un thesaurus, ¿verdad? Si tú tienes algún tesoro en tu casa, quizá alguna joya que te regaló tu mamá, tus abuelos, alguna moneda antigua de oro que te regalaron por ahí, pues no la vas a dejar en la mesa de la cocina. La vas a guardar en un lugar especial, quizá en un botecito, en un cofrecito, dentro de alguna caja fuerte o de algún lugar secreto, porque es un thesaurus, es un tesoro, ¿sí? Esta palabra thesaurus se utilizó también cuando los sabios de Oriente trajeron tesoros al Señor Jesucristo el día que Él nació o unos pocos días después. Llegaron estos sabios de Oriente, la tradición dice que eran 3, la Biblia no dice que eran 3, pudieron haber sido 2, 6 o 9 o más, venían de Mesopotamia
y ellos viajaron más de 3,000 kilómetros para traer sus presentes, sus tesaurus, sus tesoros. ¿Cuáles tesoros trajeron ellos? Oro, incienso y mirra, que eran los tesoros que se les regalaban a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Así que cuando estos sabios llegan y traen estos presentes valiosísimos delante de Jesús, están anunciando que Cristo es el Rey de Reyes, el sumo sacerdote y el más grande profeta de todos los tiempos. ¿Sí? Bueno, aquí en el versículo 19, vamos a regresar al 19, Jesús nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, en este planeta, durante nuestras vidas. ¿Por qué no, Señor? Si yo quiero acumular y quiero tener más casas y más carros y más dinero, eso es lo que todo el mundo desea. Pero Jesús nos dice que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra la polilla y el orín corrompen, y ladrones minan y hurtan. Entonces lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo es que la razón por la cual no debemos hacer tesoros en la tierra es que esos tesoros son corruptibles. Apúntalo, son corruptibles, ¿sí? La polilla y el orín los corrompen. La polilla a la que se refiere aquí el Señor Jesucristo en el texto es un animalito que puede ir deteriorando diferentes cosas. Por ejemplo, hay polilla de la ropa, donde si tú dejas tu ropa en un closet por muchos meses o años, de pronto se empieza a carcomer. ¿Lo han visto? ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Bueno, ¿qué es eso? Es polilla de la ropa, está destruyendo la ropa. También hay polilla de las alfombras. Si tú dejas una alfombra sin aspirar durante mucho tiempo descuidada, la polilla la puede carcomer hasta que se deteriore completamente. También existe la polilla de los libros. En las bibliotecas o librerías más antiguas, tú puedes tomar un libro que lleva ahí 80 años guardado y empiezas a abrirlo y las hojas están cayendo, se están rompiendo, porque la polilla se las estuvo comiendo durante mucho tiempo. Entonces lo que nos está diciendo aquí Jesús es que todos los tesoros que podamos hacer en esta tierra tienen el problema de que se echan a perder, son corruptibles. Todo en este mundo es corruptible, hermanos. Y nuestra casa se empieza a deteriorar y hay que impermeabilizarla cada 4 o 5 años, hay que pintarla, hay que resanarla, hay que revisar las tuberías. Si el albañil que la construyó la hizo mal, van a tronar las tuberías, hay que escarbar, hay que poner un drenaje nuevo, porque nuestras casas son corruptibles. Los autos que manejamos, aunque tengas un último modelo, espérate 10 años o 15 y ya no se va a ver igual, porque el sol se lo va carcomiendo y el uso lo va carcomiendo. Entonces, todas las cosas en este mundo, todos los tesoros que logremos hacer en este mundo son corruptibles. Por eso no vale la pena poner nuestro corazón en esas cosas. Vamos a Job capítulo 4. Quiero mostrarles aquí un pasaje bien interesante. Job capítulo 4. El contexto de este libro, muchos lo conocen. Job acaba de perder todos sus bienes, perdió sus ranchos, perdió su dinero, perdió a sus hijos, se murieron sus siervos, se murieron sus ganados. Lo único que le quedó fue su esposa, que era tremenda la señora, y que le dijo: pues mira nada más cómo estás, ya mejor maldice a Dios y muérete. Y después, para colmo, llegan algunos amigos de él y comienzan a atacar a Job. La tesis de los amigos de Job era: ya ves, ¿por qué estás así, Job? ¿Por qué Dios te quitó todo? Por tu pecado, porque eres un hombre malvado y perverso. Esa era la tesis de los amigos, aunque no era cierta, porque en el capítulo 1 se nos dice que Job era un hombre justo y recto delante de Dios, que amaba al Señor y que hacía sacrificios delante de Dios. Pero bueno, del capítulo 4 hasta los últimos capítulos son los discursos de los amigos que comienzan a atacar y a criticar a Job. De aquí en el capítulo 4, su amigo Elifaz lo comienza a criticar a Job. Pero lo que quiero mostrarles es el verso 16. Elifaz, uno de los amigos de Job, está hablando y dice así, le dice a Job: mira, Job, paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedo
oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en eso. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Es un texto muy interesante, porque en el versículo 16 a Elifaz se le aparece un fantasma, dice él. Pero este fantasma trae una palabra muy sabia de parte de Dios. Entonces, no es un fantasma como los que hemos visto nosotros en las películas, que tienen alguna connotación diabólica, satánica. No, parece ser un mensajero del Señor, pareciera ser un ángel del Señor, ¿sí? Y comienza a hablarle a Job, este mensajero de Dios, y le hace algunas preguntas que yo quisiera que ustedes respondieran. En el verso 17 le pregunta: ¿será el hombre más justo que Dios, hermanos? No. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? No, desde luego que no, ¿sí? Y más adelante, vean lo que dice el verso 19: ¿cuánto más son necios, es el contexto, los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Tu casa está construida de polvo, es puro polvo. Con mezclas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York? Allá creo que fue en el año 2001, ¿sí? 2001. Y yo iba manejando en el periférico, me acuerdo, y venía escuchando las noticias, y dice el comentarista ahí de las noticias: se acaba de caer una torre gemela y se ve puro polvo nada más. Ahora se estrelló otro avión, se cayó la segunda y quedó todo reducido a una tremenda nube de polvo, puro polvo. Nuestras casas son polvo, hermanos. Versículo 20: de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Y su hermosura, la hermosura de las cosas materiales, de una casa, de un auto, de algún bien o de alguna propiedad, no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría aquellos que las aman. O sea que todas las personas que aman y su corazón está en los bienes materiales y todo está centrado en los bienes materiales, se mueren, pasan y ni siquiera adquirieron ni una gota de sabiduría. Es lo que está diciendo aquí el amigo de Job. Entonces, con esto demostramos que los bienes materiales son corruptibles. Regresemos a Mateo capítulo 6. Dice aquí en el versículo 19 que la polilla y el orín los corrompen. Pero también dice la segunda parte del versículo que los tesoros en la tierra están sujetos a ser robados, porque ladrones minan y hurtan. Entonces los bienes materiales son inseguros también. Pueden ser robados o pueden ser comidos por ladrones. No duran nada, se terminan tarde o temprano, y nadie se los puede llevar cuando se muera. Nadie. Hermano, es que yo estoy preocupado y tengo que dejar una gran fortuna. ¿Para qué? Si es temporal, si es corruptible, si los ladrones pueden venir a robársela. Miren lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 5. Proverbios 23, versículo 5. Es una pregunta que nos confronta bastante, y dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, tu corazón en ellas? Porque no son nada, dice el autor de Proverbios. Se harán como alas de las águilas y volarán al cielo. O sea, puedes perderlas en cualquier instante, como los multimillonarios inversionistas que ponen todo en la bolsa de valores, en inversiones a alto riesgo, y ponen ahí millones de dólares, y de pronto se cae la bolsa, se cae el precio del petróleo, hay una declaración de Arabia Saudita, y entonces comienzan a acaparar el petróleo, y todos esos millones de dólares se convierten en 5 centavitos de dólar, en nada. Y muchos se suicidan
por esto, porque ponen sus ojos y su corazón en las riquezas, las cuales pueden volar al cielo en cualquier momento. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice Eclesiastés 5, versículo 10? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? El que ama el dinero, ¿qué? No se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Aquellos que aman las cosas materiales no se sacian de ello. Si tu corazón está puesto en tener más y más y más, cuando logres cierto nivel económico, si tú amas las riquezas, no vas a estar satisfecho, no vas a estar conforme, porque así es el corazón humano, está corrompido. Y entonces la persona que no tenía medio de transporte y está ahorrando y ahorrando, ya me compré una moto, y todo su corazón está puesto en esa moto. Diario la limpia, la pule, le cambia el aceite, le pone calcomanías, le pone estampitas, le cambia las llantas, porque su corazón está en la moto. Y al rato ahorra un poco más y se compra un bochito, porque la moto ya no lo satisfacía. Y ya anda en su carrito y lo limpia y lo pule y lo lleva a la agencia y lo lava y su corazón está ahí en el bochito, pero no está satisfecho. Ahora quiere una camioneta. Ya que tiene la camioneta, lo mismo, tampoco lo satisface, y así puede seguir toda su vida, porque el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Recuerdo hace muchos años que un hermano, estábamos empezando en el ministerio, y me invitó a su casa. Y me dijo: pastor, yo paso por usted a su casa. Pues órale. Pasó por mí y traía un carro bien bonito, bien padre, hace muchos años. Pero resulta que estaba lloviendo, hermanos. Entonces yo salí de la casa, que es la casa de ustedes, y entonces pisé un charco de lodo. Y entonces, pues, súbete, hermano. Pues ya me subí, su carro bien padre, su carro así último modelo. Y me subo y él se da cuenta que yo traía mis zapatos llenos de lodo. Me dice: hermano, pero por favor, quítate los zapatos, porque mi carro no lo puedes ensuciar, hermano. ¿Qué no estás viendo que es último modelo, hermano? Ay, hermano, pues ya como pude ahí los quité, le hice hacia los zapatos. Y ¿tendrás alguna bolsa, hermano? Échalos ahí en la cajuela. Me abrió la cajuela, pues ya me salí descalzo, los eché en la cajuela y dije: ay, el hermano es muy especial, ¿verdad? Porque el corazón del hermano estaba puesto ¿dónde? En el carro, en el carro. Qué increíble, ¿verdad? Y así hay millones de personas, aunque ustedes no lo crean, creo que sí lo creen, ¿verdad? Desde luego el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos da uno de los versículos más claros acerca de esto, 1 Timoteo 6, versículo 10. ¿Qué dice 1 Timoteo 6, 10? Ya se lo saben hasta de memoria. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense qué interesante versículo. Raíz de todos los males, o sea, de este mal se producen muchísimos más males. La raíz es el amor al dinero. Cuando codiciamos el dinero y queremos tener más de lo debido con nuestros medios y ponemos nuestro corazón en las cosas materiales, eso nos va a provocar muchísimos males. El más grave de estos males es extraviarnos de la fe y ser traspasados de muchos dolores. O sea que esta advertencia es para cristianos. Hay cristianos que se pudieran extraviar de la fe si pusieran su corazón en los bienes materiales que pueden desaparecer en cualquier instante. Impresionante la enseñanza bíblica. Otra ilustración está en Lucas capítulo 12, vamos a leerlo. Lucas 12 del 16 al 21, el Señor Jesucristo les refiere una parábola y dice así, Lucas 12, 16: la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Este era un hombre poderoso, era como un dentro de sí, diciendo: yo amo a Dios y todo lo que he producido se lo voy a dar al Señor y a su obra. ¿No, verdad? Su corazón no estaba en Dios. ¿Dónde estaba? En sí mismo y en su dinero. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Sí? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y le voy a decir a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Subrayen el versículo 19, porque esa es la doctrina del mundo actual. Y cuando tú conversas con las personas del mundo, empiezas a decirles: oye, ¿y tú a qué te dedicas o qué? ¿Cuál es tu objetivo? No, pues yo tengo un negocio, soy ingeniero, soy arquitecto, la profesión que sea, soy doctor. Y oye, qué bien, qué bueno que pudiste estudiar tantas cosas. ¿Y cuál es tu objetivo? Tengo que ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, y cuando llegue a cierta cantidad me voy a sentir seguro. Y le voy a decir a mi alma: repósate, alma, por fin lograste tu objetivo, ya tienes 20 casas. Ya puedo estar tranquilo, porque mi confianza está en el dinero. ¿Sí? Y el dinero nos ayuda mucho en esta vida, ¿no, hermanos? A ella le estoy predicando la doctrina del mundo. Y muchos dijeron que sí. Sí nos ayuda, pastor. No, hermanos, el que nos ayuda es Dios, no el dinero. Dios es el que da los recursos, pero el que ayuda es Dios, ¿verdad? Entonces, ese versículo 18 es la doctrina, el 19 es la doctrina de este planeta. Hace tiempo, hablando con un amigo profesionista, me decía justo eso. Me decía: es que César, es que todos trabajamos por dinero, porque al tener más dinero nos sentimos más seguros. Así me dijo. Dije: uy, qué interesante está tu filosofía. La Biblia dice otra cosa completamente distinta. ¿Qué le dijo Dios en el versículo 20 a este rico, a este empresario? ¿Qué le dijo? Necio. Subrayen la palabra necio. Es la palabra raká, con K, en griego. Y la traducción es muy fuerte en el griego. La palabra que más se le parece en el castellano es estúpido. Eso significa raká. Pero aquí los traductores de la Reina Valera lo tradujeron de forma muy benevolente y le pusieron simplemente necio. ¿Qué le dijo Dios? Raká, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. O sea, el problema no es hacer tesoros, sino en no ser rico para con Dios. Entonces, todos los que acumulen riqueza y riqueza. Recuerdo muy bien la entrevista que le hicieron a este hombre, Steve Jobs, el fundador de la empresa Apple. ¿Se acuerdan? Que después de juntar una fortuna en billones de dólares, le dio cáncer. Y llegaron a su cama y le hicieron entrevistas, y él escribió y dijo: pues mi dinero no me puede sanar, me voy a morir, y todo lo que y tener dinero, hermanos. ¿Es pecado que un hermano prospere en su negocio y le vaya bien y pueda tener una casa grande y 5 carros y 3 terrenos y millones de pesos o de dólares? ¿Será pecado, hermanos? Bueno, la Biblia enseña que hubieron ricos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham poseía tierras y ganado. Salomón fue de los hombres más ricos de la tierra en su tiempo, igual que el rey David, ¿sí? Entonces, no es pecado prosperar y tener dinero o tener bienes materiales. Lo que está equivocado es que pongas tu corazón alrededor de esos bienes materiales y tu vida gire alrededor del dinero. Ay, pastor, no, mi vida no gira alrededor del dinero. Por eso las preguntas de la introducción. ¿Y si llegas y ya no tienes casa? Y si ahorita te llaman de tu institución bancaria y te dicen: ay, cometieron un fraude internacional, nos hackearon todas las computadoras, y todos los millones que usted tenía ahorrado con nosotros se hicieron polvo, ya no tiene usted nada, empiece otra vez desde cero, por favor. Si te da taquicardia, o te da un derrame en uno de los ojos, o te da un preinfarto, tu corazón estaba en el dinero. Ay, pastor, me robaron mi coche. ¿Tu coche?
Y llega con taquicardia, así, pastor, es que me robaron el automóvil, yo lo dejé aquí afuera de la iglesia, me lo robaron. ¿Y qué? ¿Por qué estás tan angustiado? ¿Que no has aprendido que todas las cosas le pertenecen a Dios? Como les digo de broma, mejor dile al Señor: Señor, te robaron tu carro, te robaron tu coche. Gracias, Señor, que te robaron tu coche, porque así voy a empezar a caminar, voy a bajar 15 kilos, me voy a meter al gimnasio, voy a irme en combi y ahí en el transporte les voy a predicar de Cristo. Gracias, qué bueno que se llevaron esa bola de fierros que llamamos carros, Señor. Ni era mío, Señor. Y llegas tranquilo, porque tu vida no gira alrededor de eso, gira alrededor de Cristo. Ahora, la Biblia nos pide a los cristianos un par de cosas muy importantes respecto a las finanzas. Las voy a mencionar brevemente. Número 1, la Biblia nos pide que trabajemos para ganar el sustento. Segunda Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, el pastor dijo que nuestra vida gira alrededor del Señor. Señor, que llueva dinero, así, billetes de 500 encima de mi garage, Señor, porque mi vida gira alrededor tuyo. Sí, debe girar alrededor del Señor, pero el Señor te manda que trabajes para que ganes el sustento. Entonces, trabajar duro, prepararnos y trabajar bien y ganar, hermanos, no es pecado, pero no pongas tu corazón en eso. Trabaja para comer y para prosperar. Eso no hay ningún problema, ¿sí? En segundo lugar, otro consejo en las finanzas es que la Biblia nos enseña que debemos ahorrar y no endeudarnos. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Proverbios 6, del 6 al 8 dice: ve a la hormiga, oh perezoso. Y yo les digo de broma, dile al de junto, ahí te hablan. No, no es cierto, no es cierto. Ustedes no son perezosos. Bueno, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos las hormiguitas y sé sabio, aprende de las hormigas, porque ellas no tienen capitán, ni gobernador, ni señor, pero preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Las hormiguitas no son tontas, hermanos. Son más inteligentes que muchos seres humanos, porque en primavera salen y agarran las semillitas y las hojas las meten a una bodega. En los hormigueros hay bodegas, impresionante. Y cuando viene el invierno, que no hay no hay comida y no hay semillas, sacan de las bodegas y tienen para comer todo el invierno. Son ahorrativas. Dios nos pide que de lo que ganemos le entreguemos lo primero a Él en nuestras ofrendas, que ayudemos a los hermanos, que sostengamos su obra, pero que ahorremos también. ¿Cuánto, pastor? No sé. Tú échale números, pues al menos el 5 o 10%, ¿no?, de tu ingreso mensual. Ya si puedes el 15, pues ahorra el 15 y ten un colchoncito para alguna emergencia, para alguna situación. Eso no es pecado, ¿eh? O ahorrar para tu futuro. Ay, pastor, ya, y cuando llegue a los 65, 70, 80, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, puedes planear, tienes que planear. La planeación y el ahorro son bíblicos, pero sin deudas. La Biblia nos dice que debemos pagar a todos lo que debemos. Si tú tienes deudas, págalas. No te endeudes de forma irresponsable. ¿Cuál es una deuda irresponsable? Cuando sacas una tarjeta de crédito y no la pagas en la fecha, y no la pagas, y no la pagas, y el 20%, y las tarjetas no tienen misericordia, porque cobran unos intereses diabólicos. ¿Ustedes saben que las tasas de interés son diabólicas? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento dice que si tú le prestas a tu hermano, le prestes sin tasa de interés. Te presto 1,000 pesos, hermano, cuando puedas regrésamelos. Si te lo regresa en 3 años, que te regrese los 1,000. Tú no le vas a cobrar 1,200, porque eso es pecado en la Biblia, ¿sí? Entonces, todas las tarjetas de crédito que cobren intereses, que son todas, y aparte tasas del 80%, revisa la tasa, 60, 80, es diabólico eso. Y ahí estás tú, ay, tarjetazo, me voy a comprar el iPhone, quién sabe cuánto, tarjetazo, vamos a comer, tarjetazo. Y llega la fecha de pago y no puedes pagar, y ya empezaste a mantener a estas personas del banco en vez de sostener la obra de Dios. Entonces, si tú estás pagando intereses en las tarjetas de crédito, yo te lo digo con todo mi corazón, no estás capacitado para tener una tarjeta de crédito. Cancélala, págala y cancélala y destrúyela, y paga en efectivo o con tu tarjetita de débito, hasta que aprendas, ¿verdad?, cómo tener finanzas sanas. Entonces, si tú tienes deudas de este tipo, tienes que cancelarlas.
¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ya casi se nos acabó el tiempo, pero nos faltó la segunda parte del texto. Vamos a Mateo 6, versículo 20, porque aquí en el versículo 20 se contrastan los tesoros de la tierra con los tesoros ¿de dónde? Del cielo. Versículo 20, dice Jesús, no se hagan tesoros en la tierra. Verso 20, sino háganse tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son los tesoros en el cielo que todos los creyentes deberíamos desear? ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? ¿Cómo puedo hacer tesoros en el cielo? ¿Qué es aquello que yo debería valorar más en lo que tendría que estar centrada mi vida? Eso es lo que nos está diciendo Jesús aquí. Y para responder la pregunta, tenemos que leer Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Y les voy a pedir que con su pluma subrayen los tesoros en el cielo maravillosos que aparecen en ese pasaje. Vamos a leerlo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo en el tiempo pasado. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Subrayen la expresión bendición espiritual. Esas bendiciones son los tesoros espirituales que Dios nos ha dado a los cristianos. Son tesoros espirituales, tesoros en el cielo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Subraya la expresión según nos escogió. Un enorme tesoro que tenemos en el cielo los cristianos es que Dios nos ha escogido para ser santos. Ese es un gran tesoro. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otro tesoro en el cielo es la adopción. Es un tesoro invisible, inmaterial, intangible, pero es un gran tesoro en el cielo. Somos adoptados. Hay un acta de adopción. Dios es tu Padre. Qué gran tesoro tienes en el cielo. Alrededor de esa adopción debería girar tu vida y la mía. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Subraya la expresión aceptos en el amado. Ese es otro tesoro en el cielo. Cristo nos acepta, Cristo nos ama, Cristo es nuestro Salvador, Él murió por nosotros, es nuestro hermano mayor. Ese es nuestro más grande tesoro en el cielo, Cristo, Cristo. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Subrayen redención y perdón de pecados. Esos son tesoros maravillosos según las riquezas. ¿Se acuerdan de los sabios de Oriente y los tesoros que trajeron los tesaurus que les expliqué hace rato? Estos tesoros están aquí descritos como las riquezas de su gracia. Hay enormes tesoros en Cristo. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Sí? Entonces aquí hay más tesoros. Subráyalos en el versículo 8. Sabiduría, inteligencia, el misterio de su voluntad. Todos estos son tesoros en el cielo. Voy a saltar al versículo 11. Verso 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Subraya la palabra herencia. Tienes una herencia en el cielo, en Cristo, una gran herencia, una mansión nos está esperando allá en el cielo, hermanos. Ese es el más grande tesoro que tenemos. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Otro tesoro gigante, maravilloso, precioso que tenemos en los cielos
Y aquí en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Él nos ha sellado. Los que tienen el sello del Espíritu, ese sello dice propiedad de Cristo, comprado por Cristo. Cristo es tu Salvador. Estos son los tesoros que tenemos en el cielo. Ser santos y sin mancha, ser hijos adoptivos, ser perdonados de nuestros pecados, recibir sabiduría e inteligencia espiritual, comprender la voluntad de Dios, una herencia eterna, el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas y la esperanza de la vida eterna. Esos son los tesoros en el cielo. 2 Corintios capítulo 4, vean este texto rápidamente. 2 Corintios 4. Versículo 7. Versículo 7 hasta el 9. Vamos a confirmar estos tesoros. 2 Corintios 4, 7. ¿Qué dice? Léanlo conmigo. Dice: pero tenemos este tesaurus, este tesoro, ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pongan atención en el verso 7. Tenemos este tesoro, dice Pablo. Le está hablando a cristianos, a creyentes de Corinto y por extensión a nosotros. Nosotros los cristianos tenemos un tesoro, pero ese tesoro está contenido en vasitos de barro. ¿Cuál es el vaso de barro? Toca tus cachetitos y tu cuerpo. Es tu cuerpo. Tu cuerpo es barro. Fuimos creados del polvo de la tierra. Y el día que muramos vamos a regresar a la tierra. Somos polvo. Sí. Pero el tesoro se encuentra en esos vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Si tú lees el capítulo 4 te vas a dar cuenta que el tesoro es Cristo. Cristo. Cristo es nuestro tesoro en el cielo y en nuestro corazón. El vasito de barro se deshace, la casa se destruye, el dinero se devalúa, el auto se echa a perder tarde o temprano, nuestra vida misma se apaga poco a poco, pero tenemos a Cristo como nuestro tesoro en vasos de barro. Él es el tesoro. Ahora, si yo gano un alma para Cristo en el transcurso de mi vida, esa es una corona, ese es un tesoro también. Claro, si vivo en santidad, ese es un tesoro. Pero recuerden, el tesoro principal es Cristo. Él es el tesoro. Alrededor de Él debe girar nuestra existencia, nuestra vida. Vamos a terminar en Mateo 6 con el último versículo, el 21, que nos faltó explicar. La conclusión de este tema está en el verso 21. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 6, 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué interesante lección. Subrayen la palabra corazón, cardía. De ahí viene la palabra cardíaco. Cardía con K y acento en la I en griego. Cardía. Y ustedes ya saben lo que significa. Lev en hebreo, L-E-V grande, o cardía en griego. Corazón en español. ¿Qué significa esta palabra cardía? ¿Qué describe? Describe el ser interior. Nuestros pensamientos, emociones, voluntad, imaginación, ¿sí? Nuestros motivos más profundos, eso es el corazón. Entonces, donde esté tu tesoro, dice Jesús, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas materiales de este planeta y vives para las cosas materiales, para ser el más rico de tu colonia y que te reconozcan como el más poderoso porque eres el que más dinero tiene y más casas, bueno, tus pensamientos, tus emociones, tus motivos, tu voluntad están en los bienes materiales. Te dedicas a eso nada más. Eso es lo que consume todo tu tiempo y toda tu vida va a ser consumida en eso. Pero si tu tesoro es Cristo y todo lo que describimos en Efesios 1, entonces tus pensamientos y tus emociones y tu voluntad y tus motivos estarán centrados en Cristo. Lo que me interesa es Cristo.
Sí, pastor, me ha ido muy bien, pero eso es secundario, eso es secundario. La abuelita Chonita me dejó millones de dólares de herencia, me dejó como 50 terrenos, pastor, y como 300 casas y negocios por todo México. La abuelita Chonita me quería mucho y me dejó esa herencia. Ya soy multimillonario de la noche a la mañana por una herencia que me dejó la abuelita Chonita. Pero ¿sabe qué, pastor? Eso es secundario. Quiero invertir eso que dejó ella para la obra de Dios. Y abrir grupos de estudio bíblico y apoyar misioneros y apoyar a la congregación y abrir más congregaciones, iglesias y invertir ese dinero en que se publiquen Biblias en varios idiomas y que se conozca de Cristo, porque mi tesoro es Cristo, no eso. ¿Sí me explico? Entonces, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cada uno pregunte en su cuaderno, escriba la siguiente pregunta: ¿dónde está mi tesoro? Y cada uno contéstela. Termino con este testimonio. Hace muchos años una hermanita del coro me invitó a orar por una persona que estaba muriendo. Y vino y me dijo: pastor, acompáñame, mire, es una persona conocida de la familia que es un político que pues, fue muy poderoso aquí en México, allá por Yucatán, fue gobernador y etcétera. Y pues está bien enfermo de cáncer, pastor, y está muriendo en su casa. ¿Podría venir a orar por él? Sí, con mucho gusto. Pues ya llegamos allí, una mansión así bien grande, carros, policías, guaruras, camionetas negras blindadas por todas partes. Y pues ya llegué yo y tocamos a la puerta y que nos abre una de sus hijas. Y le digo: mira, yo soy el pastor César de la iglesia Vida Nueva. Me invitaron para orar por tu papá porque me informaron que está muy grave. Y me dice: ¡ay, usted es el pastor! Y me hizo así una expresión. Me dice: mire, pastor, le voy a decir algo. Aquí todos odiamos al viejo. Todos lo odiamos y estamos esperando que se muera para repartirnos el dinero, porque él tuvo 3 esposas y somos un montón de medios hermanos. Y todos lo odiamos, pero pásele, ¿qué le ofrezco? Le dije: no, pues no me ofrezcas nada, así está bien. Pero ya me pasaron a la sala y estuve como media hora. Y la muchacha de veras bien enojada, bien así, bien amarguras, ¿no? Amargada. Ya total me dice: pásele aquí con mi papá. Y ya pasé, estaba lleno de doctores, hermanos. Habían 2 ambulancias afuera, habían como 20 enfermeras, ¿sí? O sea, lo tenían en una tensión, tenían ahí un respirador, oxígeno, todo el equipo, así una cama impresionante de hospital, ¿no? Carísimo todo. Y pues ya me senté ahí junto a este hombre, ¿no? Y le dije: mira, yo vengo a hablarte de parte de Dios. Tú vas a morir pronto, ¿sí? Y te dedicaste toda tu vida a hacer dinero, ¿sí? Tu corazón amó el dinero, la política, pero tu familia está destruida y todos tus hijos te odian. Yo vengo a decirte que en medio de esos pecados tan graves que has cometido, hay perdón para ti en la sangre de Cristo. Pero es necesario que te arrepientas. Y que te arrepientas ya, porque ya iba de salida, hermanos. Y nada más se me quedaba viendo así, recuerdo sus ojitos, y que se pone a llorar. Llore y llore. Yo estuve como 2 horas con él. Lo abracé, le expliqué más claramente el evangelio, ¿verdad? De cómo Cristo murió por nuestros pecados y cómo Él se había equivocado durante más de 80 años en su vida. Puso su corazón en el dinero y en el poder y en la política y en la corrupción, pero que aún así Cristo podía perdonarlo y recibió al Señor Jesucristo. Llore y llore y llore, se puso, casi no podía hablar. Todas las enfermeras se quedaron así, los doctores sorprendidos. Y pues ya me fui y ya no me ofrecieron cafecito a la salida ni nada, hermanos. Me fui y como a los 4 o 5 días me enteré que falleció. Fíjense, ya no supe qué pasó, imagínense, con los hijos y las herencias y eso, ¿no? Pero el mensaje es muy claro, ¿verdad? Nuestro tesoro debe ser el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este pasaje tan precioso. Nos has confrontado, Señor, porque a veces la línea pareciera ser muy delgada, Señor, y aunque nosotros digamos que nuestro corazón, nuestro tesoro está en ti, a veces nuestra mente no lo está, o nuestros pensamientos, nuestras actitudes
nuestras acciones no lo demuestran. Perdónanos, Señor. Levanta tus manos si quieres y díselo. Perdóname, Señor, si mi corazón ha estado en los bienes de este mundo, en las preocupaciones de esta tierra, Señor, en los bienes materiales, en el dinero. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre, Señor, y permite que mi corazón esté en ti, Señor, centrado en ti. Que lo que más me interesa en este mundo sea glorificarte a ti, servirte a ti, conocerte y adorarte, Señor, porque tú, Señor Jesucristo, eres mi más grande y precioso tesoro contenido en un vasito de barro que se deteriora rápidamente, Señor. Permíteme servirte. Y si tú me has dado poquito, si me has dado mucho, Señor, en lo material, permíteme usar eso poquito o eso mucho que me has dado, Señor, para tu gloria, no para mi gloria, Señor, para tu gloria, para tu obra, Señor. Enséñame a ser generoso con los demás, Señor. Enséñame a compartir. Si yo tengo un poquito más que los demás, enséñame a compartir con los otros la comida, el abrigo y sobre todas las cosas el evangelio, Señor, y que mi corazón lata siempre de pasión por ti, Señor Jesucristo. Tú eres mi tesoro, Señor Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Pues nos vemos la próxima semana. A todos los amigos que nos siguieron en las redes sociales, Dios te bendiga. Muchas gracias.